Buenas tardes, muy buen domingo, a pesar del clima que por ahí no ayuda mucho. Leemos para nuestra oración un pasaje del capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Muchas veces en la palabra de Dios se hace referencia al reino con la figura o con la imagen del banquete, pero también hay que decir que esta realidad de los banquetes, de las comidas, no es exclusiva del pueblo de Israel. En tiempos de Jesús había, y ya antes había estos banquetes ofrecidos por dignatarios, por príncipes, por reyes, banquetes en los que se distribuían los lugares. Obviamente el dueño de casa ocuparía el primer lugar, el más importante, en torno a él los más cercanos, más lejos, muchas veces hasta más abajo, estaban las personas que iban siendo como menos importantes, cada vez más lejos. Eh, Banquetes que terminaban habitualmente con una sobremesa dedicada a la conversación, a la discusión, a veces charlas filosóficas, a veces se citaban poetas, probablemente otras veces se hablaría de cosas más superficiales, se me ocurre las competencias en el circo, en el caso de los romanos, los griegos hablarían también de sus cosas. Como sea, estaba esta costumbre de compartir la mesa como en estratos sociales. Y los que estaban más cerca del dueño de casa comían cosas más ricas y tomaban mejores vinos. Pero además, y esto es lo que probablemente Jesús puede notar en las personas que se acercan a esta casa donde Él está compartiendo la comida, cuando ve que quieren ocupar los primeros puestos, podríamos ser benévolos y pensar lo que les interesa es estar cerca de los diálogos interesantes. Seguramente Jesús estaría entre los principales invitados, entonces muchos querrían estar allí para escucharlo y para escuchar la discusión que se pudiera producir. Eh, Muy importante en la cultura de Israel, como digo, no solo, pero sí tan importante que el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús muchas veces en situaciones de comidas o usando la imagen del banquete para enseñar o en una comida dejar alguna enseñanza, a veces cosas más importantes, otras menores. Se me ocurre cuando va a comer a lo de Marta y María, le tiene que enseñar a Marta que no se tiene que preocupar tanto por tantas cosas como estaba inquieta por las cosas de la casa. Pero hay muchas, muchas, son casi probablemente cerca de 10 situaciones en las que Lucas nos muestra a Jesús eh, ocupando el lugar del banquete para hacer su misión, para enseñar, para transmitir una enseñanza. Y en este caso, además, el banquete mismo, lo que sucede en el banquete es lo que le da pie a Jesús a dos parábolas. Y hay que subrayar que son parábolas porque no se pueden tomar al pie de la letra. Nos está hablando sencillamente de como si vas a un casamiento y estás buscando cuál es la mesa más importante, cuál está más lejos, a dónde me sentaron. No es puntualmente eso, porque si hay algo que no le interesa
a Jesús es enseñarnos a quedar bien delante de los demás o a evitarnos las vergüenzas, ¿no? Se trata del banquete del reino, donde los fariseos se creen dueños, se creen con derecho a ocupar los primeros puestos. Cuando te inviten a un banquete, ocupa el último lugar. Que no es un castigo, si uno lo mira bien. En el banquete de la vida, Jesús se puso en el último lugar. Sin ir más lejos, en la última cena se pone en el lugar del servidor, del esclavo, para lavar los pies a sus discípulos. Entonces, esto de no buscar en la vida los primeros puestos, es esta humildad que el Evangelio, no solo el Evangelio, sino el Antiguo Testamento nos invita a vivir, la sencillez y la humildad. Esto dirigido a todos, después se dirige no a quienes han sido invitados, sino al que invita cuando des una fiesta. Lo mismo cuando abras tu corazón, cuando abras tus cosas, cuando te dispongas a compartir tu vida, no está mal invitar a los amigos, a los parientes. Por eso digo que hay que insistir en que se trata de una parábola, pero sí tener en cuenta que la dirección de quienes tienen que ser invitados especialmente a nuestras cenas, a nuestras fiestas, a nuestra comida, a nuestra vida, son los lisiados, los paralíticos, los ciegos. Entonces aquí este Jesús que había pronunciado aquella bienaventuranza, felices los pobres, ahora hay una bienaventuranza para los ricos, feliz de ti porque ellos no tienen cómo retribuirte. Y en las dos situaciones, en las dos parábolas, obviamente el protagonista es Dios. Porque el que finalmente, el que buscó el primer puesto y se tiene que ir para atrás, o el que se puso en el fondo y lo llevaron adelante, termina Jesús con una cita, con una expresión que habla de la intervención de Dios. El que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Conocida en la Biblia, conocida en el corazón de la Virgen. El Señor miró la pequeñez de su servidora, derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Esta es la intervención de Dios que da vuelta las situaciones. Y en la última, mucho más claramente, feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, los pobres no te van a poder invitar a su casa, a devolverte nada de lo que les diste, así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. No te pagan los pobres, te paga Dios, ¿no? Es una invitación muy linda la del Evangelio de hoy, para, insisto, no para limitarla a las actitudes que tienen que ver con la comida, sino como actitudes en la vida, cómo nos comportamos en este banquete que es la vida, cómo nos comportamos en este banquete que es el reino, que es la presencia de Dios. También es nuestra riqueza, nuestra fe, y tenemos que buscar la manera de llegar a los más necesitados de ella. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.